Shalom, 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 mis hermanos. Baruch Hashem al Todopoderoso por permitirnos llegar hasta este momento. Damos gracias por una semana más, por estos 6 días de trabajo que el Eterno nos ha bendecido. Gracias, Papá Hashem, por todo lo bueno que eres con nosotros. Muy bien, mis hermanos. Ya estamos próximo, ya en unos cuantos minutos, aquí en México, bueno, aquí en esta ciudad, en 1 hora y media, 2 horas, ya estamos entrando el Shabbat, Baruch Hashem. Estaremos recibiendo la Shekinah de Hashem, la presencia de Hashem en el Shabbat, Kabbalah Shabbat, para todas las naciones monoteístas. Baruch Hashem al Todopoderoso. Baruch Hashem. Bienvenidos, mis hermanos, los que están detrás de YouTube. Compartan por favor la transmisión. Para todos mis hermanos también que están en Facebook, bendiciones y sean bienvenidos todos. Baruch Hashem al Creador de los cielos. En esta hermosa tarde nos corresponde ya el cuarto estudio de la Perashá Ba'aha Aloteja. Nos corresponde el cuarto estudio, ya que son 5 estudios nada más que recuerden que el miércoles no transmitimos, mis hermanos. Entonces, pues se quedó debiendo un tema acerca de las reflexiones, pero Baruch Hashem que pues vamos avanzando poco a poquito. Bendito el Eterno, por siempre, para siempre y eternamente. En esta tarde dice el tema: en la unión está la fuerza. Ciertamente en la unión está la fuerza. Baruch Hashem. A mí me encanta lo que dice una frase china que dice que es como un atado atado quiere decir atar varias maderas o varios cabos, se llaman cabos o maderas, palos rectos. Atar varios palos o cabos rectos. No creo que sea la palabra correcta, pavos, como dije, cabos, dice cabos. No sé qué significa esa palabra cabos, pero ¿Atar cabos? Atar cabos. Esto sí. No. ¿No? Dice que es abrazar varias maderas rectas. ¿Hacer como montones? Ajá, pero atado. Difícilmente, para poder romper una docena de maderas, o sea, de cabos, dice aquí. Aunque vuelvo a repetir, no sé qué significa la palabra cabos, pero dice que si son 12 cabos, y bien, o sea, por más que se practique, pues en este caso los chinos practican el karate, por más que quieran romper esos cabos, no lo podrán romper porque son 12 juntos. Entonces, me encanta esto porque es un gran ejemplo. Yo me imagino así, son como maderas rectas, atadas, 12 maderas rectas juntas, atadas, difícilmente de romper. Bueno, eso es lo que me imagino, pero no sé el significado de la palabra cabos, no sé qué sea, pero bueno, yo siento que son maderas rectas. Por eso dice que los hijos de Israel deben de estar atados, unidos.
para que sean difícil de vencer. Entonces así comienza nuestro estudio en esta tarde. En la unión está la fuerza. En la unión está la fuerza. Muy bien, mis hermanos, este estudio es un estudio de mucha reflexión. Baruch Hashem, al Todopoderoso. ¿Te digo el significado? A ver si lo tienes. Significado de atar cabos. Es una expresión coloquial que significa llegar a conclusiones con base en razonamientos seguidos a la lógica. Ese es atar cabos. Ese es atar cabos. Pero es sin atar. ¿Sin atar cabos? Ajá, no, nomás es cabos. Dice unir o amarrar algo con una cuerda. O dos cuerdas. Unirlos a todos juntos. Ok. Comunión, ¿no? Comunirlos, pues, ponerlos todos juntos. Ese es cabos. Cabos. Unir los cabos. Unir las maderas. Ajá, entonces. sí. Ok. Baruch Hashem. Bueno, pues ese es el estudio de esta tarde, mis hermanos. Dice, vamos a dar inicio. Uno de los versículos más importantes de la Sagrada Torá es Behab Taba Leareja Kamoja. Leareja Kamoja. Dice, llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Llamarás a tu prójimo como a ti mismo. La pregunta surge, ¿a qué se refiere al decir como a ti mismo? La pregunta es, ¿cómo te tratas a ti mismo? Esa es la palabra correcta, esa es la pregunta clave, ¿cómo te tratas a ti mismo? Como te trates a ti mismo, como te trates a ti mismo, así tratarás a los demás. Entonces, dice, hay partes del cuerpo que están clasificadas y calificadas como impuras. Bueno, eso lo sabemos. Si uno llega a tocar una de esas partes del mismo cuerpo, queda impuro totalmente. Por ende, debe hacer netilá yadayim, lavado ritual de las manos. Por ejemplo, una de las partes impuras del cuerpo son las axilas, los pies, etcétera. Y bueno, pues también el aparato reproductor, tanto del varón como de la mujer. Son partes que se califican impuras. Pero también hay lugares que son puros. Por ejemplo, o Kadosh, santo, dice como, por ejemplo, el hígado, que es donde reposa la nefesh, el alma, en su misma expresión. También como es el corazón, en donde reposa el espíritu, ruach, el alma, en su expresión media. Y como el cerebro, que es donde reposa la neshama, que es el alma, en su máxima expresión. Baruch Hashem. Entonces, dice, la persona cuando se quiere, no se fija en esos niveles de santidad de las partes de su cuerpo, sino que ama su cuerpo en general. Por ejemplo, mucha gente pues cuida demasiado las uñas de los pies, exageradamente, que pues le ponen tintes, piedritas, se cuidan las uñas de los pies, se cuidan los pies así como se cuidaran las manos. Dice, en el Am Israel hay partes más puras que otras, es decir, hay religiosos y hay tradicionalistas. Hay no religiosos, y entonces el amor que nosotros debemos sentir a todo el Am Israel debe ser como el amor a nuestro cuerpo, sin fijarnos en qué órgano es más santo y puro que el otro. Este es el verdadero significado de amarte como a ti mismo.
O sea, amar como a ti mismo, amar como a ti mismo. Entonces, aquí vemos una cosa también, que quede claro, es el Am Israel es a nivel, ¿cómo podemos decirlo que es a nivel general, Am Israel, pero Benei Israel es otra cosa, porque Benei Israel viene de hijos de sabios, hijos de sabios, hijos de sabios. Entonces, en este caso, si usted es hijo de sabio, está en las partes puras, pero si está en el Am Israel, entre las naciones, se considera de la parte impura. Pero en este caso, así como dijimos y comparamos con el cuerpo del ser humano, es increíble lo que vamos a aprender en unos instantes. Porque el cuerpo, usted no va a desconectar sus partes impuras. De lo contrario, pues estaría pues separando su cuerpo usted mismo, porque el Creador de los cielos se supone que hizo partes de su cuerpo puros e impuros. Cada parte de nuestro cuerpo tiene una función y tiene que llegar a su cometido. Este mensaje tan importante lo encontramos en esta perashá cuando nos relata que Aharón el Jacoen encendía las luces de la menorá de oro, en la que está insinuada la unión de todos los niveles existentes en el pueblo de Israel. La menorá estaba hecha de una sola pieza de oro, trabajada a martillo. Dice entonces, el mismo labrador que labró las partes, las copas, también labró las flores y sus partes más delicadas. Entonces, nos damos cuenta que este artesano es Betzalel, el quien hizo la sagrada menorá. Muchos se han preguntado posiblemente por qué no lo hizo Moshe, porque Moshe no fue el artesano, solamente fue el que dio la orden, cómo se debería de hacer. Dice que en la menorá había siete brazos que salían de la columna principal, eso ya lo sabemos. Las mechas de las luces estaban apuntadas unas a las otras, o sea, unidas. La menorá estaba adornada con botones, flores, copas, vasijín, recipientes donde se colocaba el aceite y las mechas. Pero, ¿qué es lo que nos quiere enseñar todo esto? ¿Qué nos enseña? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar todos estos detalles? Esa es la pregunta clave de esta tarde. ¿Qué es lo que yo tengo que aprender de estos detalles? Charito, tu jala. Ok. Entonces, el Am Israel dice, ¿qué es lo que nos enseñan todos estos? ¿Qué es lo que quiere enseñarme a mí todos estos detalles? El Am Israel dice, en el Am Israel hay personas que son como botones. Es decir, hay que abotonarlos, porque si no, se pierden y no hacen nada. Hay que invitarlos a un Shabbat a la casa para que cumplan algo. Hay que invitarlos a un restaurante kasher para que no coman terefá, etc. Otros están en un nivel más alto, que son como las flores, es decir, que son los judíos, que solamente cumplen con las misbot bonitas, como las flores, como encender la Hanukkah, mandar regalos en Purim, sentarse en la azúcar
encender las velas de Shabbat, pero las mitzvot que quieren de mayor cuidado no las hacen. Hay otro grupo, un nivel mucho más alto aún de lo que parece, por ejemplo, en las copas que son el símbolo de santidad, como la copa del Kiddush. Son personas que cumplen con lo concerniente a la santidad, y que sobre todo ellos están los vasijim, que son los que contienen la luz, como la luz de la Sagrada Torá. Todos, y estos son todos nuestros sabios, los estudiosos de la Sagrada Torá de Hashem, los estudiosos de la Sagrada Torá de Hashem, que alumbran o que se encargan de iluminar al pueblo entero. Entonces, vemos cómo la Torá dijo que la menorá tenía que hacerse de una sola pieza de oro. Es decir, a pesar de que cada uno de nosotros seamos de diferentes niveles espirituales, somos como una sola pieza. Somos de oro. Además, que si llegase a faltar un solo botón, o una sola flor, o una sola copa, la menorá quedaría sin uso, o sea, quedaría obsoleta. Y tal como escribe Maimónides, porque todos somos hijos de Abraham, Isaac y de Jacob, todos. Y esto nos referimos al pueblo del Am Israel. Por eso estoy diciendo Am Israel, no Bnei Israel, Am Israel. Hay partes más alejadas, vamos a ver, hay partes más alejadas de la base que otras. ¿De qué está hablando? De la menorá. Unas están más cerca de la base y otras son la base. Por eso la menorá tenía una columna principal y unos brazos que salían de ella. Mientras más bajo, más se alejaban de la columna principal. Pero al final, todos veían hacia el centro y su raíz era como la columna central. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? En nuestra perashá vemos que Aarón era el encargado del encendido de la menorá, pero él era una persona que quería mucho a los demás por su naturaleza. Incluso a los más simples, él los abrazaba, les demostraba cariño, porque él era el embajador del pueblo en el santuario. Por esta razón Aarón, que expresaba el amor y la unión entre todos los niveles, era el que tenía que encender la menorá, pero también tenía que encender el amor del Yehudí, no importa el nivel que fuera, porque como lo dice el libro de Devarim 29, hoy están ustedes presentes aquí en este lugar. Hoy están presentes en este lugar, desde el príncipe hasta el que acarrea el agua. Por eso, cuando está diciendo esto Moshe Rabenu, nos damos cuenta de que no había favoritos, no había favoritismo. Entonces, el Eterno así los ordena y así los cuenta. Dice, entonces, Aarón es el que se encargaba de encender la menorá, pero también es el que se encargaba de inyectar la shalom entre hermanos. Se encargaba de inyectar la paz para que no hubiese pleitos en
en el pueblo Yehudim. Después de que Moshe le dijera a Aarón que encendiera la menorá por orden de Dios, la Torá nos corrobora, Vayazken a Aarón, y así lo hizo a Aarón, dicen todos los comentaristas, y preguntan, ¿acaso Aarón iba a violar la orden divina? No. Rashi responde este versículo, que está para resaltar la grandeza de Aarón y no cambió de forma. Dice, de seguro que no, nos preguntamos, de seguro que todos nos preguntamos, ¿por qué habría de cambiar a Aarón? Según explicamos al principio, y lo entendemos mejor ahora, Aarón se preocupó de que el mensaje de la menorá, lo que éste simboliza, no cambiara siempre, sino se entendiera así como la unión más importante de todo el Am Israel. Entonces, ¿cómo debemos de entender nosotros en esta tarde? ¿Cómo debemos de entender nosotros en esta tarde el encendido de la menorá? ¿Cómo? Como un símbolo de unión. Recordemos que la menorá tenía 3 brazos por lado. 3 brazos por lado y el shamash del medio. Pero en el momento de encender, por primera vez el shamash dice que ese jamás se apagó hasta la destrucción del primer templo, el segundo. Entonces, hasta la destrucción. Por eso es que dice que tenía 3 brazos por lado, la menorá, pero el que se encargaba de dar la shalom a estos 3, de darles luz, porque es el que comparte, se toma del shamash y se enciende el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Y el shamash es el que enciende todas esas luces de la semana. El shamash es el que se encarga de dar la bendición. El shamash es el que se encarga de cargarte la luz. El shamash representa el Shabbat. Por eso dice, aquel que se guarda del Shabbat, recibe bendición del Todopoderoso. Aquel que viola el Shabbat, también se olvida de que el Shabbat es el día de pago, es el día que el Eterno bendice a su pueblo por haber cumplido los mandamientos del Todopoderoso. Pero si se viola Shabbat, esto nos está alejando lejos de bendecirnos, nos estamos alejando de las órdenes de Hashem Todopoderoso. Vemos que la parashá de Naso está junto a nuestra parashá para enseñarnos que tanto como allá el mensaje en el mismo contexto lo trae a unificar a la parashá Beja Aloteja. Dice que al final de la parashá de Naso se habla de los querubines que se encontraban en la parte superior del arca sagrada, que a través de ello Dios se comunicaba con su pueblo, ya que en ellos estaba insinuado el tema de la unión. Los querubines estaban encima del arca sagrada y tenían las alas extendidas una sobre otro
como si estuviesen abrazándose. Por eso debajo de ellos estaban las tablas de la Sagrada Torá, las primeras tablas rotas y las segundas tablas de un Sefer Torá. Los querubines también tenían que ser confeccionados de una misma pieza de oro. Y dice, la voz de Dios pasaba a través de ellos. Así como Israel también tiene que ser de una sola pieza, porque vienen de un solo padre, que es Jacob. Más tarde, Israel. Israel es uno, no son dos. Israel es un Israel físico, no es un Israel espiritual, como lo declaran los paganos. Es un Israel físico, un Israel auténtico, un Israel que antes de ser Israel fue Jacob. Israel representa sus 12 hijos y sus 2 nietos. Entonces la voz de Dios pasa a través de ellos. Todo esto viene a enseñarnos lo explicado anteriormente en el pueblo de Israel. Hay diferentes niveles, hay tablas rotas que son como aquellos que no tienen contacto, y el poco contacto que tienen con las religiones lo hacen de una forma incompleta, como si estuviesen fracturados. Luego existen los que son como las segundas tablas, que hacen cosas y además completas. Pero por supuesto, no hacen todo, sino una sola parte. Después están los que se asemejan a un Sefer Torah, que hacen todas las mitzvot sin fractura, sino completas. Toda esta gama de judíos tiene que estar abrazándose como los 2 querubines. Además de unidos, ya que fuimos hechos de una sola o de una misma pieza, o de un mismo padre, que es Jacob. Por eso es que ambas parshot, tanto Nazó como Bejá Aloteja, están unidas para enseñarnos la única forma de que Dios nos está contando a todos nosotros y que nos ilumine a través de su santo y bendito nombre. También a través de su sagrada Torá, para colocarnos dentro de nosotros mismos el entendimiento. El entendimiento, si lo ponemos en práctica. El entendimiento para poder proyectar el amor al prójimo, ya que somos una sola pieza. Y dice Rashi, somos uno, como Dios es uno, Israel es uno. Baruch Hashem. En nuestro cuerpo podemos ver la importancia de la unión, en nuestro propio cuerpo. Con esto vamos de salida, mis hermanos, en esta ocasión, un tema de reflexión muy importante. En nuestro cuerpo podemos ver la importancia de la unión a través de nuestra piel. La piel cubre todo el cuerpo humano, es una misma capa que cubre los órganos. Si una parte de ella se llegase a romper o a cortarse, estaríamos perdiendo o permitiendo que entraran o que entre microbios o bacterias dañinas al cuerpo.
Asimismo somos en el Am Israel. Si llegamos a permitir que se rompa o se fracture la unión entre nosotros, eso sería muy grave, ya que entraría otros elementos. Por ejemplo, entraría la idolatría, que contaminaría el cuerpo, haz Shalom. Y bueno, o podría entrar una enfermedad que se llama el ego, que causaría mucho daño, aún más que la idolatría. ¿Qué es el que representa la unión? ¿Qué es lo que representa la unión, mis hermanos? Dice Rashi que lo que presenta la unión del Am Israel es la sagrada o el sagrado estudio de la sagrada Torah de Hashem Todopoderoso. Si no hay estudio, si usted no estudia, si el vecino no estudia, si X no estudia, quedan descartados, no hay unión. Y no solo eso, sino que nuestra voluntad estuviese elevar los botones y las flores, las tablas rotas, solamente serían a través del amor y a través de la unión con abrazos y con cariños sinceros y estar dispuestos al servicio al Todopoderoso para que logremos elevar esos botones, esas flores a las copas a la luz, que es la luz de la Sagrada Torah de Hashem Todopoderoso. ¿Y qué hay de las tablas rotas? Hasta que lleguemos a ser como el Sefer Torah. Pero hice una pregunta, ¿qué hay con las tablas rotas? Esto quiere decir que hay que trabajar para recuperarnos en las segundas tablas, a la cual las primeras tablas, dice Rashi, que las tablas venían reveladas, ya no nos costaría absolutamente nada en estar investigando sus secretos, porque ya venían reveladas. Sin embargo, no la aceptamos. Y cuando decimos no la aceptamos es porque todo mundo ha caído en idolatría. Cuando dice que todo mundo ha caído en idolatría, ciertamente lo es. Dice el Rambam que los que no han caído en idolatría de imágenes han caído en la idolatría económica. Y los que no han caído en la idolatría económica han caído en la idolatría de hombres sabios. Y si no, la autoidolatría. También eso pues nos trae como ejemplo esta tarde el Rambam. Baruch Hashem. Entonces, dice las flores a copa, las copas a la luz, que es la luz de la Torah, y las tablas rotas, debemos de trabajar con el Sefer Torah que no está roto. O sea, con las tablas no rotas son con lo que debemos de trabajar para recuperar las tablas rotas, el discernimiento, aquello que nosotros mismos rechazamos, dice el Rambam. Entonces debemos de trabajar para poder llegar a la comprensión de la Sagrada Torah de Hashem, así como las primeras tablas. Cuando nosotros logremos entender el conocimiento, el razonamiento, el amor, la unión, entonces estaríamos recuperando las tablas rotas. Pero si tenemos el discernimiento, tenemos el amor, pero no tenemos la unión, seguimos fracturados. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta? Lo más importante es la unión.
Una cosa muy importante, recordemos que el patriarca Jacob dijo a sus 12 hijos: reúnanse porque voy a revelar los acontecimientos futuros. Bereshit 49, 1 al 2. Reúnanse. Además, un pueblo unido es muy difícil de vencer. Un pueblo disperso es presa fácil para los seres Rab. Que el cielo no lo permita. Hasbe Shalom. Unidos somos un pueblo fuerte, invencible. Además, con el estudio de la Sagrada Torá, aún somos más invencibles. Pero por si fuera poco, tenemos el antídoto contra la idolatría. Por lo tanto, estamos seguros en manos de nuestro Creador. Solo es que nos sometamos a la unión. La unión hace la fuerza. La unión repara las fracturas. La desunión no repara absolutamente nada. Por el contrario, estamos en peligro de irnos a la idolatría. Hasbe Shalom, que el cielo no lo permita. Shabbat Shalom para todos y cada uno y cada hogar, para cada hogar en el mundo entero donde se practique el monoteísmo, donde se practique el amor, donde se practique la unión, y la unión hace la fuerza. Baruch Hashem, al Todopoderoso. Mis hermanos, pásensela de lo mejor. Veja aloteja, medida por medida para bien. Cuando los Yehudí se encontraban en el desierto, dice que Miriam, la hermana de Moshe Rabenu, habló la shonjara de él, y Hashem la castigó con tzara, enfermedad cutánea, parecida a la lepra. Conforme a la ley, a la Torá, la persona que tenía tzara debía apartarse del campamento durante 7 días. Entonces, el campamento donde ella viajaba decidió esperar que Miriam sanara de la lepra, para luego continuar el viaje por el desierto. Aunque estaba permitido que en el campamento continuara su rumbo y que Miriam siguiera detrás de ellos, pero alejada de la gente. De todos modos, prefirieron esperar por ella. Dice aquí, los Jajamín explican el motivo por el cual decidieron esperarla y no continuar sin ella. Muchos años atrás, cuando Moshe Rabenu era un bebé, lo dejaron en la canasta flotando sobre el río, dice el versículo, y se quedó mirando a su hermana Miriam desde lejos para saber qué pasaría con él, o sea, con Moshe, su hermano. Por cuanto Miriam esperó para ver qué pasaba con Moshe, su hermano, Hashem la recompensó cuando se enfermó de lepra. Todo el campamento fue obligado a esperar a Miriam. Realmente el pago no fue equivalente, que Miriam solo esperó 1 hora por una sola persona. Y en este caso todo el campamento esperó a Miriam, no solo una persona, sino todo el campamento. Y no solo 1 hora, sino los 7 días se quedaron ahí esperando hasta que sanara. ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué aprendemos aquí? De que Hashem paga de lo mucho que uno merece. Porque el pago que fue mayor, lo que hizo Miriam no es igual a lo que le pasó.
La Gemara comenta que siempre la persona que realiza una buena acción hacia Hashem, la recompensa que hizo, así dice la Gemara, Leolam midat tová merubá, mi midat para Nut, siempre un buen acto es mayor que un mal acto, medida por medida para mal. Está escrito que Moshe era un hombre más humilde, el más humilde sobre la faz de la tierra. Dice el versículo, Moshe anab meod, pero en general la palabra anab en hebreo se escribe con las letras ain, men, yud y bab. En este pasuk está escrito ain, men, bab, sin la yud. Es decir, que Hashem quitó la letra yud, es porque cuando Moshe tenía que hablarle a la piedra para que ella saliera agua, el pasuk dice que de la piedra sacaremos agua. La palabra que se describe ahí es notzi. Notzi, que es Nun, Bab, Tzadik, Yud, Aleph. Y Moshe tendría que haber dicho, de esta piedra se sacará agua, refiriéndose de Hashem. Pero como lo dijo en plural, estuvo mal. Hashem quitó la letra Yud, por eso Hashem lo castigó. Midá que negué midá, quitándole la yud de la palabra anab. Hazbe shalom, que el cielo no permita que nosotros nos quite lo más preciado, que es la sagrada Torah del Padre Todopoderoso. Por eso debemos de entender las órdenes. Guardar Shabbat, ese es el buen comienzo. ¿Quiere el abrazo? ¿Quiere las bendiciones? ¿Quiere que se le trate como esa flor que tenía las flores de la menorá? Hay que guardar Shabbat. Hay que guardar los 248 mandamientos que están dentro de la Sagrada Torah. Ciertamente estas 248 se dividen en varias etapas. Hay misbot para Kohanim, hay misbot para el rey, que no lo puede cumplir el rey, no puede cumplir las del Kohanim. El Kohanim no debe de usurpar los mandamientos para el rey, o sea, ambos. El Am Israel, por ejemplo, le dieron la noticia que no se acercara, le quitaron esa responsabilidad, que no se acercara junto al gran Mishkan, para que no murieran. Esa fue una advertencia. Por eso dice que a cada uno tenemos misbot. Por ejemplo, las misbot para las mujeres no lo puede cumplir el hombre, y lo del hombre no lo puede cumplir como mujer. Entonces, o lo de las mujeres, perdón. Entonces, mis hermanos, 248 misbot son los que tenemos que observar. Tanto hombres como mujeres debemos de cumplir lo que nos corresponde, y lo que no nos corresponde, procuremos no usurparlos. Baruch Hashem. Y cuidarnos sobre todo de las 365 misbot prohibidísimos, no hacerlos. Y hay muchos de ellos. Y en esta tarde me gustaría leerles unos cuantos que no hay que hacer, y con eso terminamos, mis hermanos.
Baruch Hashem, el Todopoderoso, al Creador de los cielos, por siempre, para siempre y eternamente. Amén. Aquí está, lista de Misbot. Al terminar el precepto se indica que el versículo exacto es el que se localiza en el contexto de la Torá. Además de esta lista de preceptos por la parashá, al final del libro de la sección apéndice se presenta una lista completa de todos los preceptos anunciados en el libro de Ben Midbar, sobre todo en esta parashá Bejá Aloteja. Precepto 380. Precepto de ofrecer la segunda ofrenda de Pesach el 14 de Iyar. Alguien que no pudo hacerla el 14 de Nisan está obligado a guardar el segundo Pesach del 14 de Iyar. Aquel que no haga caso a esto será cortado de entre su pueblo. Precepto de comer la segunda ofrenda de Pesach con matzá, hierbas amargas, todo lo que se come en Pesach. Ese es el precepto. Dice precepto de dejar a un lado las harinas, los 7 días que corresponde al matzot, a los matzot. Este está en el Misbot número 382. 381 el comer de la segunda ofrenda de Pesach. Entonces, precepto de dejar de comer carne en la segunda ofrenda de Pesach para el día siguiente, o sea, no dejar absolutamente nada de la comida de Pesach, todo se tiene que comer esa noche. Precepto 383, prohibido romper los huesos de la ofrenda de Pesach. Bueno, eso en aquel tiempo, ahorita no se puede hacer esa misbah del cordero, y más en esta segunda. Dice 384, precepto de tocar las trompetas en el santuario y en la guerra. Por ejemplo, también es un precepto tocar el shofar cuando hay problemas en Jerusalén con nuestros hermanos o cuando un hermano está en peligro. Es un precepto tocar el shofar. Baruch Hashem. Precepto número 384. Baruch Hashem. Hasta aquí nada más 2, 4, 6 preceptos, mis hermanos. Es la lista de los misbot, de lo que se prohíbe y lo que se tiene que hacer. Que el Eterno me los guarde hoy, mañana y siempre. Shabbat Shalom a todos. Guarden el Shabbat, mis hermanos, en Shalom con toda su familia y reciban bendiciones desde aquí, desde la ciudad de la eterna primavera, Cuernavaca, Morelos, México. Mis hermanos, en una hora aquí en una hora aproximadamente estaremos recibiendo Kabbalah Shabbat. Vayan organizándose poco a poco, encendiendo las 2 orot. De preferencia, yo siempre aconsejo que sea con aceite y una pequeña mecha para poder encender el fuego 10 minutos antes o 15 minutos antes de que entre Shabbat, para no encender fuego en Shabbat. Pero también el fuego es, por ejemplo, la lashon hará, los pleitos. Hay que apartarse de todas esas cosas en Shabbat, mis hermanos.
Pasemos un Shabbat en Shalom, coma rico, con su familia, abrace a su familia, hoy que los tiene en vida. Que el Eterno nos guarde a todos y reciban bendiciones donde quiera que estés y nos estés viendo. Shabbat Shalom a todos. Amén. Bien, mis hermanos, que tengan ustedes un Shabbat lleno de simjá, lleno de alegría. Y nos vemos el día domingo a las 8:30 de la noche con el tema de la teología de suplantación. Seamos luz a todos aquellos que todavía continúan en la oscuridad de la idolatría. Que tengan ustedes un Shabbat Shalom, Shalom Alejem. Desconecto.